Conversaciones Español Básico. Usted escuchará dos conversaciones. En la primera conversación, responderá 3 preguntas. En la segunda, 4 preguntas. Escuche cada conversación 2 veces. Conversación 1. Mónica y Tomás son 2 amigos que hablan sobre ir al cine. Escuche la conversación y responda las 3 preguntas al final. Escuche cada conversación 2 veces. Hola Tomás, ¿qué haces? ¿Qué tal, Mónica? Nada en especial. ¿Quieres ir al cine? Claro que sí, Mónica. ¿Qué película veremos? Tengo dos opciones. Una se llama Conociendo a María. Es una película romántica. La otra es una comedia. Se llama El peor fin de semana. Suenan interesantes, aunque creo que también hay otra en cartelera. Es una película de terror, pero no recuerdo su nombre. No me gustan las películas de terror. Me pongo nerviosa cuando veo una de esas películas. Te entiendo. A mí tampoco me gustan mucho. ¿Qué te parece si vemos El peor fin de semana? Puede ser divertida. Perfecto. ¿A qué hora crees que podamos ir? Mira, en la página web del cine dice que la presentan a las 4 y a las 8 de la noche. Creo que a las 4 no es una buena opción. A las 3:30 tengo una cita con mi dentista, por lo que creo que no alcanzo a llegar a la película. ¿Puedes en la noche? Sí, sí puedo. Termino de trabajar a las 6, así que podemos vernos para comer algo antes de ir a cine. De acuerdo. Te recojo en tu trabajo a las 6. Hola Tomás, ¿qué haces? ¿Qué tal, Mónica? Nada en especial. ¿Quieres ir al cine? Claro que sí, Mónica. ¿Qué película veremos? Tengo dos opciones. Una se llama Conociendo a María. Es una película romántica. La otra es una comedia. Se llama El peor fin de semana. Suenan interesantes, aunque creo que también hay otra en cartelera. Es una película de terror, pero no recuerdo su nombre. No me gustan las películas de terror. Me pongo nerviosa cuando veo una de esas películas. Te entiendo. A mí tampoco me gustan mucho. ¿Qué te parece si vemos El peor fin de semana? Puede ser divertida. Perfecto. ¿A qué hora crees que podamos ir? Mira, en la página web del cine dice que la presentan a las 4 y a las 8 de la noche. Creo que a las 4 no es una buena opción. A las 3:30 tengo una cita con mi dentista, por lo que creo que no alcanzo a llegar a la película. ¿Puedes en la noche? Sí, sí puedo. Termino de trabajar a las 6, así que podemos vernos para comer algo antes de ir a cine. De acuerdo. Te recojo en tu trabajo a las 6. Conversación 2. Antonia y Luis son 2 compañeros de la universidad que conversan sobre sus estudios.
Escuche la conversación y responda las tres preguntas al final. Escuche la conversación 2 veces. Hola Antonia, ¿cómo te fue en el examen de inglés? No muy bien. Creo que debo estudiar mucho para el próximo. Hay temas que no entiendo muy bien. Si quieres, puedes estudiar conmigo. Sería genial. A ti te va muy bien en inglés. Sí, pero tengo muchas dificultades en francés. Podríamos hacer un trato. Yo te ayudo con inglés y tú me ayudas a estudiar francés. Vale. Podríamos estudiar 2 días a la semana. Me parece perfecto. ¿Cuándo empezamos? No sé si puedes el próximo martes, en la tarde. Estoy un poco ocupada en las tardes, pero creo que los jueves sí tengo algo de tiempo. Puedo a las 3. Tengo clase de gramática desde las 2 ese día, pero termino a las 4. Me queda bien. Y el segundo día puede ser el sábado. Como es fin de semana, no debo ir a la universidad y puedo aprovechar el tiempo. Me queda bien el sábado, aunque no puedo antes del mediodía. Debo ayudar a mis padres con su tienda de ropa. No hay problema. Ese día te llamo y organizamos una hora para encontrarnos. De acuerdo. Chao, Antonia. Debo ir a clase. Hola, Antonia. ¿Cómo te fue en el examen de inglés? No muy bien. Creo que debo estudiar mucho para el próximo. Hay temas que no entiendo muy bien. Si quieres, puedes estudiar conmigo. Sería genial. A ti te va muy bien en inglés. Sí, pero tengo muchas dificultades en francés. Podríamos hacer un trato. Yo te ayudo con inglés y tú me ayudas a estudiar francés. Vale. Podríamos estudiar 2 días a la semana. Me parece perfecto. ¿Cuándo empezamos? No sé si puedes el próximo martes, en la tarde. Estoy un poco ocupada en las tardes, pero creo que los jueves sí tengo algo de tiempo. Puedo a las 3. Tengo clase de gramática desde las 2 ese día, pero termino a las 4. Me queda bien. Y el segundo día puede ser el sábado. Como es fin de semana, no debo ir a la universidad y puedo aprovechar el tiempo. Me queda bien el sábado, aunque no puedo antes del mediodía. Debo ayudar a mis padres con su tienda de ropa. No hay problema. Ese día te llamo y organizamos una hora para encontrarnos. De acuerdo. Chao, Antonia. Debo ir a clase.